va trabajando trabado. Leonides viejo corrioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley, que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Pues buenas tardes, muchas gracias a quienes están aquí en la Casa del Tiempo de la UAM y a quienes están conectados a través de la conexión de videoconferencia desde lugares diversos, generalmente fuera de la Ciudad de México. Y pues bueno, les damos la bienvenida a todas las personas y a quienes están acá a la cuarta sesión de este seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadoras y trabajadores del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista CEMOS y de la UAM Coajimalpa, que se organiza conjuntamente. Esta es la cuarta sesión de este año, de 2025. Hemos tenido ya 2 años anteriores discutiendo textos sobre la historia del trabajo y los trabajadores y las trabajadoras. Y en esta ocasión le agradecemos mucho a Luis Alejandro Ángeles Velázquez, quien nos envió esta ponencia titulada La participación del Partido Comunista Mexicano en la primera huelga del Sindicato de Trabajadores de la UNAM de 1977. Y le agradecemos también a nuestro comentarista, al doctor Luis Alejandro al doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, ya estoy confundiendo a los personajes, de la UNAM también por acompañarnos como comentarista. Él va a estar el día de hoy conectado vía remota. Y bueno, les comentamos un poco cuál va a ser la dinámica. En primer lugar, Alejandro va a tener un tiempo para hacer una presentación del texto. Luego le daremos la palabra al comentarista, al doctor Ramírez Zaragoza. Y después hacemos una pausa pequeña y en la segunda parte hacemos una ronda de participaciones de quienes están acá y de quienes nos acompañan vía remota y para finalizar con una respuesta del expositor y ya con eso terminaremos nuestra sesión del día de hoy. Yo quisiera, antes de comenzar, hacer una presentación de las dos personas que nos acompañan como ponente y como comentarista. En primer lugar, Luis Alejandro Ángeles Velázquez es trabajador administrativo de base de la Universidad Nacional Autónoma de México y afiliado al Sindicato de Trabajadores de la UNAM, UNAM. Ha ocupado algunos cargos de representación sindical, como son delegado al Congreso, delegado sindical y subcomisionado de actas, acuerdos y archivos. También fue integrante de la comisión de edición de la publicación sindical Camarada, que estuvo circulando entre el 2018 y el 2023. Es egresado además de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cuenta con un libro editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, titulado La influencia del PCM en los primeros años del ESTUNAM de 1977 a 1981, política sindical alcanzada, inconclusa o fallida. Es el título de su publicación, que recibió además un premio del INERM. Y bueno, por su parte, el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, donde coordina el área de investigación y seguimiento de procesos democráticos. Es politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se desempeña como docente de las materias Sociología de la Acción Colectiva y de los Movimientos Sociales y el Poder Político en México. Es doctor en Sociología por la UAM Azcapotzalco, pertenece al SNI de la CECITI nivel 2, es miembro fundador de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y de la Asociación Internacional de Sociología. Es autor del libro Autonomía, Cultura Política y Democracia en el Movimiento Zapatista, editado en 2019.
Es coordinador de los libros Las luchas del CENTE, debates analíticos sobre su relevancia histórica de 2000, la transformación de las ciudades y la acción colectiva en el siglo XXI, de la urbanización neoliberal al derecho a la ciudad, publicado en 2019. Movimientos estudiantiles y juveniles en México, del Movimiento del 68, Ayotzinapa, publicado en el 2018, y es co-coordinador del libro Las derechas en México, debates analíticos y estudios de caso, publicado en 2022. Pues les agradecemos a ambos, sobre todo pues a Alejandro por esta ponencia tan interesante, y pues le damos la palabra para que comencemos con la dinámica del seminario. Muchísimas gracias de verdad, Alejandro, por estar acá. Gracias. Bueno, de entrada, buenas tardes a todos, a todas, a los asistentes que están de manera presencial, a los que nos ven por redes sociales. También agradecer puntualmente a los organizadores de este tipo de eventos, porque sin duda es fundamental estudiar, analizar, reflexionar y debatir la historia de los trabajadores y las trabajadoras y de sus organizaciones sindicales. Sin duda también agradecer puntualmente porque nos están dando voz a los trabajadores, porque son temas que no únicamente deben de estar en la discusión del carácter académico, que sin duda es sumamente necesario, pero también nosotros los trabajadores tenemos que estar discutiendo, analizando, reflexionando sobre nuestra condición de clase, sobre nuestras organizaciones sindicales y sobre nuestro pasado para emprender mejores acciones en el presente y alcanzar nuestras demandas en el futuro. Dicho esto, inicio mi ponencia. Como ya se dijo, lleva como título la participación del Partido Comunista Mexicano en la primera huelga del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, del ESTUNAM de 1977. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Para iniciar, me gustaría señalar que en la década de los años 70 del siglo XX en nuestro país se vivió una importante agudización de la lucha de clases, con la presencia de distintas fuerzas democráticas que exigieron demandas de ese carácter, la lucha por la democratización del país, pero también por la presencia de distintas fuerzas armadas revolucionarias que planteaban la transformación radical de la sociedad por medio de la lucha armada. Y también hubo un auge de la lucha de clases por la presencia de distintas organizaciones sindicales que lucharon por demandas de carácter sindical, de carácter político, las cuales no se presentaban desde los años de 1958, 1959, y este periodo pues, se le conoce como el periodo de la insurgencia obrera. A escasos años, lo menciono esto porque a escasos años el auge de estas grandes luchas, se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la UNAM el 27 de marzo de 1977 con las demandas de reconocimiento sindical, contratación colectiva única para los trabajos administrativos y académicos de la universidad, para mejorar las condiciones de trabajo, evidentemente los trabajos universitarios, pero también para alcanzar la democratización de la universidad. Sin duda, podemos decir que el ESTUNAM fue heredero de distintas experiencias sindicales y populares. Concretamente, el ESTUNAM fue el resultado de la fusión del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad, el ESTUNAM, y el Sindicato del Personal Académico de la UNAM. Ambos sindicatos se constituyeron al inicio de la insurgencia obrera y al calor de este periodo. Por ejemplo, el Sindicato de los Trabajadores Administrativos se fundó a finales de 1971 y el Sindicato del Personal Académico en 1974. Estos sindicatos, a pesar de no tener una amplia participación durante largos años, acumularon una experiencia sumamente importante, sobre todo por las condiciones a las que se enfrentaron, a la intransigencia de la rectoría universitaria de negar derechos elementales, constitucionales, como era la contratación colectiva y el reconocimiento sindical. El UNAM se vio en la necesidad de emprender una huelga en octubre de 1972, con la cual obtuvo una firma de un convenio colectivo de trabajo y el reconocimiento sindical ante las autoridades universitarias. Los académicos afiliados a la SPAUNAM
se vieron en la necesidad de iniciar una huelga en el año de 1975 bajo las demandas de una firma de contrato colectivo de trabajo, reconocimiento sindical y aumento salarial. Nuevamente la rectoría, encabezada en ese momento por el rector Guillermo Soberón, mostró una actitud sumamente intransigente, pero a 8 días de haber iniciado la huelga, se negoció el reconocimiento de Asociación de los Trabajadores Académicos de la Universidad y en lugar del contrato colectivo de trabajo se propuso un documento para regular las relaciones laborales que se le llamó Título de Condiciones Gremiales del Personal Académico. La siguiente, por favor. En cuanto al proceso y vida orgánica del UNAM, me parece que es importante señalar que el Partido Comunista Mexicano inició una relación y un trabajo político con los dirigentes sindicales del UNAM, que era Nicolás Olivos Cuellar y Evaristo Pérez Arriola. Un militante del PCM que fue una figura fundamental en esa relación fue Valentín Campa. Y finalmente el PCM consolidó su relación en el Sindicato de los Trabajadores Administrativos y esto se reflejó en la construcción de una corriente sindical que se llamó la Corriente Roja, fundada por los años de 1973. También se crearon células comunistas y se consolidó el Comité Seccional Universitario del PCM dentro de la universidad. Algunos trabajadores universitarios que eran militantes del PCM y que se destacaron por su labor partidista y dentro del sindicato fueron los hermanos Nicolás y Leonardo Olivos Cuellar, Evaristo Pérez Arriola, Rito Terán, que también era un trabajador académico, Ramiro González, Teresa O'Connor y otros trabajadores más. En la presentación podemos ver del lado izquierdo una fotografía de una movilización del UNAM y del lado derecho una portada del periódico sindical Camarada, que era el órgano de difusión de los trabajadores del UNAM, que eran militantes del PCM. Una publicación que duró muy poco, al parecer solamente 4 números, pero donde se planteaban el análisis de la situación nacional, las tareas a empujar dentro de la universidad, del sindicato, y textos cortos de formación política como de Lenin, de Marx, etc. La siguiente, por favor, ¿me ayudan? En cuanto al SPAUNAM, aunque el PSM tenía algunos militantes dentro de esta organización sindical haciendo una labor destacada, dentro del sindicato, como era Pablo Gómez o Joel Ortega, la corriente sindical hegemónica se llamó el Consejo Sindical, integrada por jóvenes académicos que se identificaban con el nacionalismo revolucionario y además muchos jóvenes del SPAUNAM habían tenido la experiencia de participar en la lucha estudiantil y popular de 1968. Algunos académicos importantes del SPAUNAM fueron Eliezer Morales Aragón, Rolando Cordera, Erwin Estefanoto, Arnaldo Córdoba, Rosario Güences, Pablo Pascual, José Goldenberg y Raúl Trejo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? El surgimiento del UNAM. A finales de 1976 y principios de 1977, tanto el UNAM como el SPAUNAM pasaron por una serie de condiciones laborales que marcaron su camino y por ello la necesidad de la fusión sindical. Por ejemplo, el UNAM a finales de 1977 pasó por su revisión salarial y del convenio de trabajo, el cual generó una serie de discusiones y diferencias adentro de la organización sindical porque la dirección del UNAM, donde influía fuertemente el PSM, terminó por aceptar el 5.5% de aumento salarial cuando había anunciado que no iban a aceptar menos del 40%, sobre todo porque en ese contexto también había una devaluación económica en el país y esto generó pues cierta confrontación, división y crítica dentro de la organización sindical. Respecto al SPAUNAM, a inicios de 1977, en el contexto de la revisión del título de las condiciones gremiales del personal académico, el SPAUNAM se decidió por luchar por las demandas que quedaron pendientes, que era un contrato colectivo de trabajo y la titularidad para el SPAUNAM. Emplazaron a huelga la universidad y a unos días de estallar la huelga, el SPAUNAM se decidió por iniciativa del UNAM, bueno,
la Corriente Roja, del PCM, del Consejo Sindical, emprender la fusión sindical, teniendo en cuenta que pues, la unidad de los trabajadores administrativos y académicos pues era una forma de generar mejores condiciones para luchar por las demandas que estaban pendientes. Esta unidad entre trabajadores administrativos y académicos, entre otras cosas, planteaba luchar por un contrato colectivo de trabajo, eliminar el gremialismo, iniciar la democratización de la universidad y dar los primeros pasos para la formación de un sindicato de trabajadores universitarios de carácter nacional. La siguiente, por favor. En ese sentido, el PCM impulsó una serie de actividades y tareas necesarias para alcanzar la unidad. Entre ellas era afiliar a los actuales integrantes del STEUNAM, del SPAUNAM y a todos los trabajadores de la universidad al nuevo sindicato. Discutir al máximo en todas las secciones, delegaciones y hasta en asambleas sindicales el carácter de la unidad, qué significaba la unidad entre trabajadores administrativos y académicos, para convencer a los trabajadores que se afiliaran al nuevo sindicato y también para generar simpatías con un aliado importante que es los estudiantes. Finalmente, otra tarea era preparar el congreso del SPAUNAM, la asamblea general del STUNAM y concluir con la asamblea constitutiva del sindicato de trabajadores de la universidad, el STUNAM. La siguiente, por favor. Finalmente, el 27 de marzo de 1977 se constituye el STUNAM en una asamblea constitutiva donde participaron más de 3,000 trabajadores y en esta se aprobó el estatuto sindical, el comité seccional provisional, las comisiones autónomas y así inició un nuevo sindicato bajo los principios de la independencia, la democracia, la unidad, la solidaridad, el internacionalismo y el sindicalismo revolucionario. La siguiente, por favor. Una vez constituido formalmente el STUNAM, el 1 de abril de 1977, el sindicato emplaza a la universidad a un estallamiento de huelga para el 20 de junio bajo las demandas de una firma de contrato colectivo de trabajo, el reconocimiento sindical de la nueva organización, aumento salarial de emergencia y la reinstalación de los trabajadores despedidos por motivos de su actividad sindical. La rectoría, en ese tiempo encabezada por Guillermo Soberón, respondió con un rotundo rechazo a la demanda del nuevo sindicato. Señaló que la demanda de entrada de un contrato colectivo de trabajo se contraponía a los intereses de la vida universitaria, que era además improcedente porque ya la universidad tenía firmado un convenio colectivo de trabajo con los trabajadores administrativos y un título de condiciones gremiales del personal académico. Ante la intransigencia de rectoría, el nuevo sindicato inició una serie de actividades de agitación y propaganda para demostrar la legitimidad de sus demandas y, por ejemplo, los trabajadores administrativos en su órgano de difusión Venceremos anunciaban lo siguiente y le voy a dar lectura. Ante la negativa patronal, los trabajadores universitarios debemos prepararnos a fondo. La huelga se encontrará con una resistencia enorme. La rectoría, el gobierno, la burguesía y el imperialismo harán un frente único antisindical. Por ello, los trabajadores debemos tomar algunas medidas, entre ellas una importante, no gastar más de lo necesario, sobre todo tomando en cuenta que en mayo nos pagarán 2 quincenas juntas. Además de las medidas personales, es necesario hacer unos preparativos políticos. Por su parte, el Partido Comunista Mexicano también emprendió una serie de actividades y tareas para todos los trabajadores universitarios para incorporarse a los preparativos de la huelga. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Estas tareas las impulsó el PSM por medio de la Corriente Roja y entre ellas era realizar una comisión de prensa y propaganda para elaborar periódicos morales, volantes, mantas rojinegras, una comisión de finanzas para construir un fondo de resistencia para los trabajadores, brigadas de boteo y volanteo, ir preparando una comisión de huelga en caso de estallido del paro de labores de la universidad y crear un fondo de resistencia familiar, recordando que decían que pues
durante la huelga evidentemente no iban a recibir salarios. Además de generar asambleas y debates en todos los centros de trabajo, tanto con los trabajadores académicos y administrativos como con los estudiantes. Además de, pues, de la participación en otras movilizaciones como mítines, marchas, etc. En este contexto de la presentación del emplazamiento a huelga por parte del Estunam a la universidad, el mismo día, el 1 de abril de 1977, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, inició la reforma política con la cual supuestamente se iba a dar una apertura democrática en el país y que contemplaba, pues, entre otras cosas, otorgar derechos electorales a los partidos, entre ellos, pues, al PCM, el cual tenía una participación importante dentro del sindicalismo universitario. Con ello, pues, se pretendía darle un cauce electoral a la lucha intensa que se estaba viviendo en los países en los años de la década de los 70. La siguiente, por favor. Una acción importante que se presentó en este contexto de las condiciones para el estallamiento a huelga fue la ejecución del sindicalista universitario y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido que también tenía presencia en el sindicalismo universitario. Fue la ejecución de Alfonso Peralta Reyes el 12 de mayo de 1977 en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco. Dicha acción fue reivindicada por la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización armada que calificaba a los dirigentes del Estunam como oportunistas, reformistas y lacayos de la burguesía. El Estunam respondió señalando que la ejecución fue realizada por una organización dedicada a promover y a provocar la confusión dentro de las organizaciones democráticas. La siguiente, por favor. Debido a la nula disposición del diálogo por parte de la Rectoría, la Secretaría de Gobernación convocó a iniciar negociaciones a una comisión del Estunam y de la universidad porque se considera que había muchas posibilidades del estallamiento a huelga. En esas negociaciones no hubo acuerdo. La universidad presentó una serie de 7 puntos, sin embargo no planteaba la demanda principal del sindicato, que era el contrato colectivo de trabajo único. Jesús Reyes Heroles, que era el secretario de Gobernación, en ese momento a los trabajadores, a la dirección del Estunam, como había muchos militantes del PCM, les planteó una disyuntiva que qué querían, si el partido, el registro del partido o el sindicato. Los dirigentes decían que aunque había presencia de militantes del PCM en la dirección del Estunam, una cosa era el partido, la reforma política, y otra era el sindicato. Finalmente Jesús Reyes Heroles les dijo, bueno, pues si me estallan la huelga en la universidad, lo que va a pasar es que los vamos a vallejear. ¿Y qué significaba vallejear? Pues ejercer la represión que vivió Demetrio Vallejo y los ferrocarrileros en 1958. Es decir, el gobierno amenazó a la dirección del Estunam que en caso del estallamiento a huelga los iban a encarcelar, los iban a despedir de su centro de trabajo y les iban a imponer una dirección sindical charra. La siguiente, por favor. Finalmente, como no hay acuerdo, el 20 de junio de 1977, en un escenario de amenazas por parte del gobierno y de intransigencia por parte de la rectoría, el Estunam decide estallar la huelga colocando las banderas rojinegras en todas las dependencias de la UNAM. En esta huelga, por primera vez, se coloca de manera generalizada las banderas rojinegras en todas las dependencias de la UNAM, porque en la huelga del STEUNAM y del SPAUNAM fue de manera escalonada. En esta ocasión fue en todas las dependencias de la universidad. Y la siguiente, por favor. El PCM sostuvo que la huelga del STUNAM estalló como una respuesta evidentemente a la intransigencia de rectoría, la cual se negó a negociar y a reconocer los derechos elementales de los trabajadores universitarios, derechos elementales que era la contratación colectiva y el derecho a la organización sindical. La siguiente, por favor. A lo largo de la huelga, los trabajadores universitarios afiliados al Estunam ejercieron diversas actividades proletarias como marchas,
mítines, asambleas, boteos, brigadas informativas, evidentemente guardias y otras actividades para generar una cohesión adentro de la organización sindical y también para atraer la solidaridad del movimiento estudiantil y popular. Esta solidaridad se expresó de distintas maneras, de manera inmediata por medio de donativos en especie, económicos, participación en las movilizaciones, con desplegados, con paros de sindicatos de trabajadores universitarios y otras acciones. Por ejemplo, la tendencia democrática del SUTEP llegó con camiones llenos de despensa, amas de casa llegaron con kilos de fruta, de verdura a las guardias de la universidad para entregarlas de manera muy fraterna y combativa a los trabajadores en huelga. Los estudiantes también fueron pues, otro aliado importante dentro de la movilización y de la lucha huelguística del STUNAM, donde no solo participaron en las brigadas, en las guardias, sino también en el rechazo de las clases extramuros que trató de impulsar la rectoría universitaria. Pero no solo los estudiantes de la UNAM, sino también estudiantes de otras instituciones educativas como de las normales, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela de Antropología e Historia, también tuvieron participación en la lucha huelguística. Respecto a la participación del PSM en la huelga del STUNAM, de manera muy general puedo decir que se manifestó en un apoyo abierto y constante a las demandas del sindicato, evidentemente, en brindar solidaridad, en orientar políticamente por medio de sus militantes en el seno de la organización sindical, en denunciar la intolerancia de rectoría, es decir, de la patronal, pero también del gobierno, en la participación de actos de masas en las movilizaciones y en llamado a la solidaridad a la lucha huelguística. Estas acciones del sindicato y de sus aliados, de las organizaciones sindicales, democráticas y populares, también puedo decir que estuvo marcada por una disposición total por parte del sindicato al diálogo, un diálogo que se cerró la rectoría universitaria, y muestra de ello fue la presencia de la dirección sindical en las oficinas provisionales de la rectoría universitaria, que en ese momento estaban ubicadas en el Instituto Nacional de Nutrición. Sin embargo, el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, dijo que no los iba a recibir, que solamente iniciaría el diálogo con el sindicato siempre y cuando entregaran las instalaciones de la universidad. También otra muestra de disposición al diálogo del STUNAM fue la aceptación como moderador del conflicto a la Universidad Nacional de Nuevo León, situación que también Soberón se negó. Ante esta movilización importante de los trabajadores universitarios y de sus aliados, la rectoría y los reaccionarios dentro de la universidad del país evidentemente mostraron una respuesta. De entrada, se inició una campaña importante que implicó un derroche de recursos económicos extraordinario por parte de rectoría, donde pues, se marcaba evidentemente una campaña antisindical y anticomunista. Se decía que se criminalizaba al sindicato por el cierre de actividades en la UNAM, se tachaba de ilegal a la huelga, se decía que el sindicato pretendía controlar la vida académica dentro de la universidad, que las demandas del sindicalismo universitario se contraponían a la autonomía universitaria y pues evidentemente también se utilizó el viejo y desgastado discurso de la injerencia comunista, ¿no? Que el PCM, el comunismo, quería controlar a la universidad y con ello pues todo el país. Los medios de comunicación al servicio de las fuerzas antipopulares también jugaron un papel importante, también evidentemente también señalaban que el sindicato era intransigente, que era provocador, aventurero, imprudente y que solamente estaba sometido a la política del PCM. Otro actor importante dentro de la universidad fueron las asociaciones autónomas del personal académico, una organización de carácter patronal porque fue fomentada por rectoría, las cuales señalaban que estaban en contra de de la huelga, del sindicalismo y esta asociación de trabajadores académicos de carácter patronal junto con rectoría anunciaron que iban a emprender clases extramuros en parques públicos, en universidades privadas y hasta se dieron cursos en los canales de Televisa.
Ya digamos en términos generales, en el ámbito nacional, las cámaras empresariales, los políticos oficiales del PRI y del PAN, los funcionarios de distintas estructuras del gobierno, los charros sindicales como Napoleón Gómez Sada y otros funcionarios y medios de comunicación se pusieron a la huelga y llamaron a la represión abiertamente. Esta campaña de desprestigio en contra del Estunam fue acompañada de una serie de acciones. Por ejemplo, se solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se declarara inexistente la huelga. Se denunció al sindicato por sabotaje y despojo. Se apagaron las luces. Se cortó el suministro de luz, agua dentro de la universidad, a pesar de que pues, había ciertas investigaciones que requerían el funcionamiento de estos servicios de manera constante. Finalmente, el 5 de julio se dieron unas pláticas informales entre el Estunam y la Rectoría Universitaria. No hubo acuerdo y el 6 de julio el Estunam inició una movilización amplia que partió del Museo de Antropología e Historia al Monumento de la Revolución. Las fuentes y los testimonios dicen que no había una movilización tan grande dentro del entonces Distrito Federal, que no veían una movilización tan grande como las que se presentaron en 1968. Finalmente, la universidad recurrió a la represión. El 6 de julio detuvo a gran parte de la dirección del sindicato, especialmente al sector académico. El 7 de julio de 1977, la policía, elementos policíacos entraron a Ciudad Universitaria para reventar la huelga y en ese contexto se inició lo que se podía calificar como el intento de un charrazo. Álvaro Lechuga Güences, que era integrante de la dirección sindical, llamó a rescatar al sindicato de trabajadores administrativos y empleados de la UNAM para supuestamente que era el sindicato que iba a negociar únicamente con rectoría. En este contexto de represión, la respuesta por parte del sindicato y de sus aliados fue de manera inmediata. El comité de huelga del Estunam sesionó en Aguam, Xochimilco, donde se declaró que la lucha seguiría a pesar del rompimiento de la huelga, que en las dependencias fuera de Ciudad Universitaria, donde hubiera condiciones, se iba a mantener las banderas rojinegras. Y finalmente, al siguiente día, realizó un mitin en Zacatenco, donde nuevamente el secretario de Gobernación llamó a la dirección del Estunam para negociar y con la universidad. Las negociaciones fueron por horas, no se llegó a un acuerdo. Finalmente se llegó al acuerdo de 8 puntos, donde no se alcanzaba el contrato colectivo de trabajo, la demanda principal del sindicato, pero se reconocía el Estunam. Digamos que en esos términos se dio esta huelga y ya pues, para concluir, me gustaría señalar que la constitución del Estunam me parece que representó un avance sumamente importante porque planteaba la unidad entre trabajadores administrativos y académicos de la universidad, porque recordemos que la unidad es fundamental para nosotros los trabajadores y es evidente que pues alcanzando esta unidad en acción, pues es como podemos alcanzar mejores condiciones de trabajo y en ese sentido también lo que se planteaba que era la democratización de la universidad. Finalmente, bueno, puedo decir que la universidad estalló para conquistar las demandas económicas y sindicales, pero en ese contexto, las demandas básicas y elementales del Estunam chocaron con los intereses de un grupo reducido, encabezado y dirigido en ese momento por Guillermo Soberón, y ante lo cual evidentemente se mostraron pues, una confrontación de la lucha de clases, porque hubo básicamente dos grupos. Por un lado estaba el Estunam con sus aliados, las organizaciones democráticas y populares, y por el otro estaba la rectoría, como lo decía pues, el sindicato al inicio de la huelga, rectoría, el gobierno y la burguesía conformaron un frente único. En esta expresión de la lucha de clases, pues el PSM jugó un papel importante. Ya, digamos, para terminar, me gustaría
leer el último párrafo de mi ponencia que dice que pues es importante la revisión de la primera y de otras grandes batallas de la STUNAM, porque debe ser una actividad necesaria para comprender el desarrollo del sindicato, con intención para la práctica sindical del presente y así alcanzar las demandas y anhelos pendientes en el futuro. No hay duda que el análisis, la reflexión de nuestra organización sindical, de nosotros como trabajadores, es fundamental para lo que planteaba una doctora, Cristina Gómez, que permitirá el estudio del pasado del STUNAM, conocer de dónde viene esta organización sindical, pero también para averiguar en qué momento perdió su camino trazado en aquellas grandes luchas sindicales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Ángeles, por la presentación. Les pedimos a quienes están conectados de manera remota que mantengan sus micrófonos cerrados, por favor, para que no haya interferencia. Y le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos y si nos puede, por favor, brindar sus comentarios sobre este texto. Claro que sí, muy buenas tardes. Espero me escuchen bien. Sí. Primero que nada, gracias. Quiero primero que nada agradecer la invitación que amablemente me hicieron tanto Jaime Ortega como Miguel Ángel Gorostieta del CEMOS a participar en este pues importante y necesario seminario, ¿no?, de historia del trabajo y sus trabajadoras y trabajadores que pues, es fundamental reivindicar este tipo de temas porque efectivamente lo que está en juego es la memoria, ¿no? Lo que está en juego es el conocimiento de nuestra historia. Ahí no sé qué pasó con mi cámara, pero ahí va. Y finalmente, lo que comentaba precisamente Luis Alejandro, que también saludo con mucho gusto y felicito por su ponencia, ¿no? En el sentido esto, de cómo recuperamos la memoria, de cómo comprendemos este devenir histórico de un sindicato tan importante como el de la UNAM, ¿no? Y además, el que esta recuperación pueda hacerse desde los actores mismos, o sea, en este caso, desde un miembro del sindicato, creo que revierte es una importancia mayor, ¿no? Cuando me invitaron y vi el tema, bueno, pues por supuesto que me interesó mucho, ¿no? Yo pertenezco a la UNAM prácticamente desde el 93, que entré a la prepa y después, pues todo un camino recorrido ahí. Pero además también en algunos momentos de mi trayectoria, tanto académica como política, pues tuve la oportunidad también de conocer por ahí a varios colegas que te van a sonar, Luis Alejandro y a la mayoría, ¿no? Como el colega Alberto Pulido, Miguel Sánchez Mayén, José Enrique Pérez Cruz, todos estos grandes personajes que entre otras cosas, se han dedicado a preservar esta memoria de las luchas sindicales en México, particularmente del SUNAM, pero no únicamente. Y entonces para mí, pues es muy grato este tipo de temas, ¿no? Tuve también la oportunidad por ahí en algunos momentos de escribir en Magíster, Foro Universitario y demás. Entonces, conozco en alguna medida esta historia, pero además el caso concreto de esta huelga pues tiene un gran significado. O sea, la huelga como fenómeno y la constitución de la SUNAM creo que es un tema central, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba a los colegas organizadores del seminario cuál es la dinámica y demás, cómo organizar un poco mis lecturas, mis comentarios sobre todo, porque hice dos lecturas, les comento, ¿no? Primero hice una lectura de tu trabajo, Luis Alejandro, de corridos, como para empaparme del contenido, y me di cuenta que hay conocimiento del tema, por supuesto, que hay una muy buena redacción, que hay pues un trabajo académico importante detrás, pero también político y también ideológico. Y después hice una segunda lectura en donde ya vienen mis notas, ¿no? Ya lo imprimo y vienen mis notas. Y mis comentarios que yo divido en tres grandes apartados, ¿no? Unos comentarios que son los primeros que voy a hacer, que son de contexto político,
así los llamo yo, ¿no? Creo que también es importante decir, ¿no? Desde dónde el locus de enunciación, ¿no? Desde dónde partimos. En el caso de Luis Alejandro es evidente, ¿no? Él es trabajador universitario y desde ahí se enuncia, pero también desde su posición de estudiante, de egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. La segunda parte son comentarios un tanto más, vamos a llamarles así, de corte académico. Y concluiré, si me lo permiten, con algunos comentarios finales. Bien, pues dicho lo anterior, me gustaría empezar con estos comentarios de contexto político, porque situar nuestras investigaciones, situar nuestros trabajos, pues es fundamental, y este trabajo, pues se inserta nada más y nada menos que en una década, la década de los 70, que son años de mucha efervescencia política, de grandes disputas y contradicciones que además están antecedidos por otras dos grandes décadas también de muchos cambios, de las disputas, de los movimientos sociales que querían precisamente quitarse el yugo del clientelismo, del corporativismo político, ¿no? Del control del sistema de partido, de nada más y nada menos que del sistema presidencial, que todos conocemos en alguna medida, y que en el caso concreto de los sindicatos, pues la posición era el control del corporativismo, ¿no? La CTM tratando precisamente de tener el control de estas organizaciones, ¿no? Porque finalmente, sobre todo cuando exigían un carácter independiente y democratizador, pues eran vistas, por supuesto, como un peligro, ¿no? Entonces, la emergencia de este denominado sindicalismo democrático en la década de los 70, que se desarrolla en muchas partes del país, es sin duda fundamental. Y si eso lo asociamos con otros fenómenos, con otros procesos sociopolíticos que se dieron en esa misma década, como por ejemplo la guerra sucia, el contexto de la guerra sucia, las disputas internas entre las propias izquierdas, ¿no? Entender las izquierdas en una dinámica plural, amplia, diversa, pues adquiere mayor relevancia, ¿no? Ya el mismo Luis Alejandro nos da algunos ejemplos, ¿no? De las disputas entre el Partido Comunista Mexicano, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y situaciones que llegaban incluso a una radicalización, como el caso concreto del atentado, ¿no? De miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre contra un miembro del SUNAM, y contra el SUNAM mismo, ¿no? Cuestionándole si es o no es un digno representante de la clase trabajadora. Entonces, esos elementos, sin lugar a dudas, son fundamentales. Y a pesar de que hay una amplia historiografía dedicada a esta década, pues yo creo que siguen siendo necesarios estudios e interpretaciones de esta década como el que aquí nos tiene reunidos, ¿no? Otro punto importantísimo en esta efervescencia del sindicalismo democrático es precisamente observar no solo las movilizaciones, sino la solidaridad que hay precisamente entre los sindicatos, entre miembros que se asumen como parte de la clase trabajadora, que se asumen con una conciencia de clase y que además pues reivindican, ¿no? Principios concretos como un sindicalismo y un internacionalismo revolucionario. Eso es fundamental. Yo, como quizás sabrán algunos, pues he dedicado parte de mis estudios a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que también surge en este contexto, en el 79, pero que abreva de toda una tradición de luchas magisteriales, en donde están precisamente, por poner un ejemplo, estos referentes del propio magisterio democrático, como pueden ser los profesores y guerrilleros Lucio Cabañas, ¿no? Arturo Gámez, Genaro Vázquez, etcétera, que dicho sea de paso, también eran reivindicados por los líderes del naciente Estunam, ¿no? Otro elemento que me parece clave y que Luis Alejandro lo incluye de manera atinada, es la reforma política de 1977, ¿no? Impulsada por el PRI general, por Jesús Reyes Heroles,
con una clara intención de, por un lado, pues legitimar el régimen, contener las décadas anteriores que habían tenido mucha efervescencia y que nos encontramos desde las luchas de los 50 y 60, los ferrocarrileros, los médicos, el magisterio democrático, el propio movimiento estudiantil y las mismas guerrillas, y que de alguna manera estaban cuestionando la legitimidad del régimen. Y este régimen reacciona con un proceso que podríamos catalogar o conceptualizar como de liberalización política, de apertura, ¿no? Algunos ya incluso llaman ahí en su proceso de transición democrática, pero es más bien creo un proceso de apertura y de liberalización política que de alguna u otra manera también modifica las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y determinadas fuerzas políticas, y que permite de alguna u otra manera también una ventana de oportunidades políticas para que grupos que buscan, en este caso, un sindicalismo democrático, muchos otros grupos también, pues puedan tener una posibilidad más amplia de acción y de participación. Entonces, creo que esos elementos que se recuperan en algún sentido en el trabajo, pues son sin lugar a dudas relevantes para poder comprender el alcance de un trabajo como el que nos presenta Luis Alejandro en este momento, ¿no? Pero bien, vayamos ahora a una serie de comentarios también que me gustaría hacer de manera también muy fraterna entre colegas y camaradas, más relacionados con los elementos pues, que podríamos decir académicos, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que el carácter de los seminarios tiene como que esta dualidad, esta flexibilidad, ¿no? Es decir, se presentan trabajos históricos, académicos, pero también hay una posición política y hay toda una serie de apertura misma para poder analizar estos temas. Y en ese sentido, pues podríamos decir ausencia, al menos en este texto, en este escrito que nos presenta Luis Alejandro, es la ausencia de un apartado teórico, ¿no? Yo creo que ahí hay una necesidad y quizá una oportunidad, según como tú lo veas también, Luis Alejandro, por supuesto, de que el texto pueda incluir, ¿no? Algunos elementos que nos permitan comprender, y sobre todo si nos queremos dirigir a lectores no especializados en el tema, pues qué es un sindicato, qué es el sindicalismo, quizás, en un nivel muy concreto, yo creo que eso vale la pena, ¿no? La importancia de este sindicalismo para la defensa de los derechos de los trabajadores y por supuesto, insertarlo en la lógica de la lucha de clases, ¿no? Que es una huelga, no sé, temas que están presentes en el contenido del trabajo, que los que de alguna manera si conocemos el tema, pues no tenemos ningún problema en ir, pero por ejemplo, cuando ya entran algunos conceptos más específicos, como por ejemplo el esquirolaje, ¿no? O los charrazos que tú llamas, o el charrismo sindical, amerita creo que una discusión teórica, una precisión de conceptual que acompañe posteriormente un proceso de recuperación histórica, descriptiva y analítica, ¿no? Entonces ese sería un primer comentario también más de corte académico, ¿no? Después, pero entiendo perfectamente que tu trabajo deriva, ¿no? De un trabajo previo ya publicado, no sé, intuyo quizá que deriva a la vez de tu trabajo de titulación o de algún trabajo previo que has hecho. Y entonces eso, pues, ayuda por un lado, porque sabemos ya de dónde abrevamos y de dónde extraemos mucha información, pero por otro lado, puede llevarnos a no tener tanta precisión en lo que queremos analizar o cuál es el objetivo central de tu estudio. Y te lo digo porque si nos vamos al título, o sea, el tema central es la participación del Partido Comunista en la primera huelga del Estunam. O sea, ese es como el elemento central. Sin embargo, está presente, pero es quizá lo menos destacado en tu propio texto, ¿no? Es decir,
nosotros podemos observar claramente que está el presidente del Partido Comunista desde los líderes, ¿no? Evaristo Pérez Arreola, no sé, Joel Ortega, Nicolás Olivas Cuellar, etcétera, que tenían esa participación o esa militancia. Está presente el Partido Comunista desde sus escritos, ¿no? Que tú recuperas. Las fuentes primarias que recuperas me parecen excelentes, pero de repente no es el elemento completamente central de tu trabajo, ¿no? Entonces ahí yo creo que todavía hay una ventana de oportunidad, ¿no? De poder rescatar pues más alusiones, información de la participación concreta del Partido Comunista Mexicano en México en la huelga, ¿no? Y en general en la formación de la STUNAM y particularmente en la huelga, ¿no? O sea, yo aquí destaqué varias cuestiones, ¿no? Entre otras, por mencionar algunas, para no alargarme también tanto en los comentarios, ¿no? ¿Dónde están las juventudes del Partido Comunista de México? ¿No? O sea, se habla del apoyo de los estudiantes, pero en concreto, ¿en dónde están? Quizás se pueda rastrear por ahí en estos mismos archivos que tú has de los cuales abreva tu investigación, pues conocer un poquito más qué pasó con ellos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que el Partido Comunista Mexicano contribuyó a la creación de células comunistas, ¿no? Al interior, tanto del STUNAM como posteriormente del STUNAM, pero hace falta algún ejemplo más concreto, testimonios que den cuenta, ¿no? De esa importancia y la participación de esas células que hicieron, ¿no? Se afirma que el Partido Comunista se afianzó como la principal fuerza política con influencia en los primeros años del sindicato, pero insisto, hace falta un poco más de sustento empírico para que ese elemento central pues pueda tener pues más sustento, más fuerza, ¿no? Más eh, fundamento que permita realmente entonces decir al lector que ese es el objetivo central. Porque la descripción que haces de la formación de las- los conflictos internos, la propia huelga, la- las acciones de este frente antisindical que se creó, etcétera, están excelentes. O sea, hay una descripción sumamente interesante y necesaria que nos va llevando por los elementos centrales, ¿no? de este momento histórico. Pero creo que hace falta agregar agregar a esa descripción, que es sumamente valiosa, pues un filo más analítico que incluye más evidencia empírica, ¿no? En relación a la participación concreta del Partido Comunista en la creación, tanto en la creación del SUTAM, insisto, como en la propia huelga. Ahí mismo, eh, otra cuestión que me parece a mí fundamental es cuidar algunas aseveraciones eh, que puedan tener poco rigor académico, ¿no? Y que a pesar de que tú dices que lo dicen, no es que tú lo digas, ¿no? Sino que tú afirmas, te pongo un ejemplo, ¿no? Dices, por ejemplo, la intención del movimiento radicaba en que el Partido Comunista Mexicano, o de México, perdón, controlara la universidad, ¿no? Ahí está, dices que eso decían un poco los trabajadores y trabajadoras del momento, pero bueno, no hay ningún documento que sustente esto, ¿no? Otra aseveración que está en la página 18, convertir a la UNAM en una institución reaccionaria al servicio del gran capital. Sí, yo casi te puedo asegurar que sí está en los documentos, que sí lo dijeron los líderes o se dijo en algún mitin o en algún documento, pero hace falta ahí poner la fuente para que tenga más fuerza tu trabajo. Eh, otro ejemplo, dices tú, el intento de rectoría de aniquilar el sindicalismo en la universidad. Pues no sé hasta dónde, ¿no? Sea cierto, el sindicalismo ya existía, ¿no? A lo mejor es un sindicalismo que no les conviene y demás, pero aún así, ¿en dónde se dice eso para que tú, para que no quede como una cuestión en el aire, o pudiera quedar como una cuestión, pues, un tanto más
y no ideológica, más bien ideologizada, ¿no? De lo que comentas. Mm, muy interesante, por ejemplo, cuando se analiza el papel charril de la Zapaunam, ¿no? Pero en alguna medida quizá ahí valga la pena ahondar un poquito en por qué esas asociaciones al final de cuentas terminan a la postre, ¿no? Dividiendo estas mismas luchas. Otras cuestiones, un poco más de forma, en la página 20 hay una cita amplia, sumamente interesante, ¿eh? A mí me gustó mucho, porque incluso cierra con esta idea, ¿no? De cómo este sindicalismo pues, está hablando incluso de ideas como el acceso al poder, la construcción del socialismo, etcétera. Pero la sugerencia ahí es que no termines ese apartado con o sea, que dejes esa cita, pero que no termines el párrafo ahí, sino que hagas ahí un breve análisis, una locución tuya, una interpretación de ese párrafo para que pueda tener más fuerza y sustento y ahí comentando, ¿no? Este, en las conclusiones se repiten literalmente varios párrafos que tú usas a lo largo del texto, y entonces eso yo sugeriría cambiarlo, ¿no? La reflexión final tiene que ser completamente original y lo más analítica posible. Ahí ya no repetimos la descripción que ya, ya hicimos en el grueso del texto. Paso a los comentarios finales, Luis Alejandro, colegas que están presentes ahí en la sede de la UAM y los que están en línea, ¿no? Y agradeciendo nuevamente a Miguel Ángel y a Jaime la invitación con algunos comentarios finales, ¿no? Hay que agregar un apartado, ¿no? De bibliografía y de todas las fuentes y ya tú decidirás el formato. Platicaba un poquito con mi tocayo y me decía que eventualmente se pueden publicar estos textos, ¿no? O ya sea dentro del mismo seminario o si les busco otra salida. Entonces hay que irlos también en un momento dado adecuándolos a estos requerimientos, ¿no? Eh, Esto que ya había comentado, pero que reitero, que tu trabajo se base en fuentes primarias, ¿no? Periódicos y revistas me parece genial, pero creo que ahí sí, en ese mismo Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario vas a encontrar sin duda más información. Y sería interesantísimo agregar algunas otras fuentes secundarias, ¿no? Es decir, aquí está, por ejemplo, el interesantísimo trabajo de Imanol Rodorica, por ejemplo, pero bueno, pues por ahí algunos otros colegas como, por ejemplo, ay, se me falta el nombre de mi colega de la FES Aragón, tanto Hugo Sánchez Godiño como el mismo, ay, no sé por qué se me fue ahorita el nombre de este camarada. Ahorita me acuerdo. O los textos de Sergio Cermeño, que hacen el análisis de la situación política y los cambios en la universidad, el papel de estos, no solo de estudiantes, sino también de trabajadores en los cambios dentro de la universidad. Creo que también podrían ayudar mucho a complementar tu trabajo, ¿no? Que por lo demás es excelente, te felicito mucho a todos los miembros del seminario y es un texto sumamente pertinente y necesario, ¿no? Que quizá también pudiera ser que en las conclusiones no solamente cites a esta profesora que tú citabas al final, ¿no? Cristina Gómez, que me parece bien, deja la cita, pero un posicionamiento más personal en relación a cuál es la situación actual del sindicato, creo que valdría la pena, ¿no? Dejarla ahí, ¿no? En el sentido de por qué es importante que un trabajador como tú, y un estudioso de estos temas, haga este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahorita me voy a acordar del profe, o no sé si alguien por ahí lo tenga en mente, este profesor,
de la FES Aragón. Ay, no sé por qué se me olvidó. Pero ahorita si no lo escribo ahorita en el chat para que algunos trabajos que ellos han realizado puedan pues servir como complemento de algunas fuentes que, este, que te sirvan a ti, insisto, para complementar, por ejemplo, algunos momentos, algunos pasajes, desde la perspectiva, por ejemplo, estudiantil y los grupos que pertenecían a estas corrientes radicales, puedas ir complementando información. Pero bueno, yo lo dejaría aquí, agradeciendo nuevamente la invitación y su atención, su escucha. Muchas gracias. Comentario. Y bueno, vamos a proceder a nuestro receso de 10 minutos para quienes están conectados en la teleconferencia, pues ya nos volveremos, vamos a suspender un momento la transmisión y en 10 minutos regresamos. Y para quienes están acá. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Y bueno, en 10 minutos volvemos acá para quienes están acá. Hay café, hay galletas acá en la parte de afuera. Nos piden que comamos allá afuera por un asunto de mantener las instalaciones. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues ya retomamos esta sesión y vamos a ir directamente a la ronda de participaciones por parte de los asistentes, tanto aquí en la sala, en la biblioteca de la Casa del Tiempo de la UAM, como de quienes están conectados en línea. Entonces, bueno, si quieren, comenzamos primero leyendo un par de mensajes que dejaron personas en la plataforma del Zoom. Dice Kevin Simón Delgado, me tengo que retirar, pero quiero dejar por escrito mi felicitación a Luis Alejandro. Ya estoy leyendo la versión publicada por el INERM. Ojalá podamos coincidir, ya que no me encuentro, yo me encuentro haciendo una tesis sobre la primera huelga sindical en la Universidad de Guanajuato, de mayo a junio de 1977. Saludos a todas y todos. Y creo que es ese, ¿no? Y yo solamente un saludo de Salomón Sánchez y Sánchez desde Puebla. Sí, esas son las dos cosas. Y bueno, no sé si haya alguien, si en la plataforma, si nos pueden colaborar levantando la mano también en la plataforma y les vamos dando la palabra. Pero no sé si, Diego Franco, por favor. Bueno, Alejandro, muchas gracias por el texto. Qué gusto coincidir también en este espacio porque, bueno, Alejandro trabaja en históricas, donde yo estoy haciendo un postdoctorado, así que ya nos conocemos. Y bueno, primero pues felicidades por el texto, me pareció muy interesante, muy sugerente. Creo que hace una buena síntesis, ¿no?, de este proceso de la huelga. Me gustaría también pues poder leer el texto más amplio, ¿no? Imagino que ahí pues hay algunos argumentos que se desarrollan con más, digamos, extensión, profundidad. Pero bueno, dado que el texto que vamos a comentar es lo que, digamos, que es me imagino que es una especie de síntesis o un fragmento, ¿no?, de la publicación. Quería señalar varios puntos que, bueno, ya señaló, algunos ya los resaltó el comentarista, ¿no? Pero bueno, creo que en la introducción, ¿no?, creo que valdría la pena señalar como tu problema de investigación, ¿no?, tu pregunta o tu hipótesis para este pequeño texto de manera más explícita, ¿no? Porque ya se dijo, ¿no?, que en el título dice la participación del Partido Comunista, ¿no? Ahí nos explicas muy brevemente los dos sindicatos, su proceso de unificación, pero creo que no queda tan explícito, ¿no?
cuál es tu interpretación, ¿no? ¿Cuál es la manera en que tú entiendes que los vínculos del Partido Comunista eh, aceleraron, incidieron, tensionaron este proceso de unificación, ¿no? Entonces creo que ahí en la introducción que nos presentes eso, ¿no? Como tu problema de investigación, tu hipótesis, tu interpretación, creo que ayudaría pues justo a la lectura posterior del texto, ¿no? Y creo que hay algunos elementos que valdría la pena particularizar, ¿no? Que a lo mejor están en tu libro, pero acá no quedan tan claros, ¿no? Y bueno, yo me preguntaba, en primer lugar, pues que quizá valdría la pena particularizar a los dos conjuntos de trabajadores, ¿no? Por un lado, los trabajadores administrativos y los empleados, y por otro, los académicos, ¿no? Creo que más o menos podemos tener una idea general de en qué reside el trabajo de cada uno de estos trabajadores, pero no estaría de más, ¿no? Como hacer una explicación, ¿no? De en qué consistían y además seguramente eran trabajos muy, muy variados, diversos, ¿no? Pero bueno, además pues los académicos pues también tienen jerarquías, distintas categorías, etcétera, ¿no? Y me imagino que en los trabajos administrativos también es así, ¿no? Hay como, no son homogéneos, ¿no? Hay jerarquías, categorías, pero además distintas instituciones, ¿no? Dentro de la propia UNAM, facultades, escuelas, institutos, etcétera. Y creo que eso pues habla de una diversidad y complejidad de ambos grupos de trabajadores que acá en el texto no se muestra, ¿no? Por otro lado, pensando en que en parte el conflicto pues es digamos, con la rectoría, creo que también valdría la pena caracterizar a la UNAM como patrón, ¿no? Porque bueno, no es una empresa privada, tampoco es una institución pública, ¿no? Pero no propiamente pues una institución del Estado, ¿no? Pues es más bien autónoma, con una propia una jurisdicción propia, particular, específica. Entonces, a ver, ¿cómo es la relación de la UNAM como patrón con este conjunto complejo, amplio, diverso de trabajadoras y trabajadores? Creo que es necesario, ¿no? Y distinguirla, ¿no? de esto, de una empresa privada, de una institución pública propiamente estatal, no autónoma. Creo que eso ayudaría a entender también las motivaciones, ¿no? de rectoría en torno a este conflicto y esta negociación, represión de la huelga y de los trabajadores, ¿no? Luego eso es muy interesante de tu texto, ¿no? Que nos presentas a varios sujetos en este espacio de negociación y conflictividad laboral, ¿no? Luego está además, pues Gobernación, por ejemplo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Y tampoco queda tan claro cómo es la relación, ¿no? de estas instituciones estatales muy poderosas, muy importantes en la jerarquía y el ordenamiento del sistema político mexicano, que están mediando también este conflicto, ¿no? ¿Cuál es la relación de la Secretaría de Gobernación con Rectoría, ¿no? ¿Cómo es que el abogado general de la UNAM recurre a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Eso ya habla de que hay ahí una jurisdicción en la que esta junta puede, digamos, actuar, ¿no? En torno a este conflicto, ¿no? Por otro lado, creo que tu texto toca pues diversos temas que no son el centro, pero que valdría la pena pues señalar quizá con notas al pie, ¿no? Y que bueno, creo que ese es otro acierto de tu texto, ¿no? Que vas, tocando ciertos temas muy importantes para esta década que estás, o para estos años de los 70 que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, y sí, eso sí hablas explícitamente, ¿no? La apertura
democrática de los años 70, ¿no? Esta reforma política, que creo que la mencionas, pero, por ejemplo, ya en tus conclusiones queda un poco desdibujada, ¿no? Y en algún punto se señala que era importante, ¿no? Esta disyuntiva que se les presentaba, o apertura para el Partido Comunista o sindicato, ¿no? Y bueno, al final esto ya no se retoma, ¿no? Luego, en algún punto hablas, ¿no? De la autonomía universitaria, ¿no? Y queda claro, me parece en el texto, que autonomía universitaria significaba cosas muy distintas para las y los trabajadores, para la rectoría, ¿no? Y también entonces la disputa en torno al significado de la autonomía creo que también es algo que valdría la pena en algún punto en las conclusiones quizá volver a ello, ¿no? Dar ahí una vuelta de tuerca, ¿no? Y en fin, muchos temas, ¿no? Ya se señalaba también, ¿no? Creo que al final el Partido Comunista queda también al final, ¿no? Ya cuando se resuelve la huelga, se crea el sindicato único, pero queda ahí también un poquito desdibujado, ¿no? Otro tema que se aborda, pues que creo que con una nota al pie podría esclarecerse en cierta medida, pues el conflicto entre la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Pues este asesinato que me parece muy, muy duro, muy fuerte, ¿no? En fin, como estos conflictos también, ¿no? Dentro del propio movimiento obrero, ¿no? Y que este me parece un conflicto muy fuerte, muy radical, ¿no? Los estudiantes que también surgen, son un actor ahí que se está moviendo en tu narrativa, ¿no? Que son importantes, por ejemplo, como aliados dentro de los repertorios de los sindicatos, ¿no? En las marchas, en la huelga, ¿no? Hay como también una nota al pie, ¿no? De cómo se están insertando los estudiantes, que bueno, ahora además se está escribiendo mucho, ¿no? Sobre movimientos estudiantiles. Ahí creo que pues también es una oportunidad para dialogar con la historiografía, ¿no? Que creo que también un poco en tu texto, al menos en lo que nos presentaste ahora, no hay tanto diálogo, ¿no? con la historiografía. Seguramente en tu libro sí lo haya, pero aquí al menos en este texto no. Y por último, me gustaría hacerte una pregunta, digamos, quizá pues más de actualidad y dado que no tengo mucha claridad de cómo funciona ahora los sindicatos de la UNAM, ¿no? Porque bueno, ahora existe el APAUNAM, ¿no? Y a mí no me queda claro si es como una asociación sindical o es otra cosa. Me hace pensar que de nuevo hubo como una separación entre trabajadores y personal académico, ¿no? Bueno, en fin, no me queda claro, ¿no? Entonces, eso es como una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa ahora en la actualidad? Y bueno, también el comentarista señalaba que este momento de actualidad puede también dar perspectiva, ¿no? A tu texto, o sea, para retomar, no sé, en la introducción, en las conclusiones, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias. Gracias, digo Franco. Sí, Sí, muchas gracias. Primero, pues felicitar tanto porque es un trabajo muy bien hecho como porque es parte de un libro que ya está publicado, ¿no? Entonces ahí, ante todo, felicidades. Yo quiero recuperar un poco lo que mencionaba Diego sobre específicamente la parte de la liga, ¿no? Que es donde lo que yo trabajo principalmente. Y que tiene que ver un poco con lo que el comentarista mencionaba, ¿no? Que era quizás nos falta señalar con fuentes ciertas cosas. Cuando mencionas la ejecución por parte de la liga, de alguna manera lo das por sentado. La verdad, yo no había escuchado de esa ejecución, no he encontrado fuentes y vaya, puede que sea algo que se conozca a voces, pero me falta esa fuente que diga ya sea de la DFS, ya sea de alguna entrevista, de algún libro, porque si no, pues queda muy al aire. Y de alguna manera, como lo tienes ahí escrito, parece que lo quieres sustentar con el artículo del Madera. Pero yéndonos al artículo del Madera, se publicó antes de que lo ejecutaran y en ningún momento se menciona, ¿no? O sea, sí hay estas intenciones, ¿no? Esos comentarios de hay que aniquilar a estos falsos proletarios, ¿no?
pero bueno, de lo escrito a la acción hay un trayecto. Además que para el 77 la Liga ya estaba pasando por una represión fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ellos mismos reivindicarían? Que otra vez no estoy diciendo que no lo hayan hecho, pero ¿qué tanto lo reivindicarían? Entonces ahí nomás falta como este señalamiento de dónde sale esta información. Y también, otra vez volviendo un poco a lo que decía Diego, quizás contextualizar la crítica de la Liga, ¿no? O sea, ¿por qué la Liga estaba en contra del sindicato? Haces una cita del texto y es muy fuerte, es muy contundente, pero vaya, ¿qué entendía la Liga por oportunistas, por ejemplo? Porque los menciona como oportunistas. Ah, ok, pero ¿por qué? ¿No? O sea, estas discusiones dentro de la propia izquierda, que de seguro la Liga no era la única que criticaba este proceso. Entonces ahí, no sé si en el libro venga más, te explayes un poco más en estas divergencias entre los diferentes grupos de izquierda o como te concentras en el Partido Comunista, no lo haces, pero valdría la pena ahí desmenuzar un poco las críticas, ¿no? Porque aparece como muy separado del resto del texto, ¿no? Vas describiendo cómo el sindicato, cómo se forma, vamos a hacer huelga, lo ejecutan. Pero volvemos a la huelga. Ahí como que ese fragmentito parece como desconectado del resto del texto. Valdría la pena conectarlo a partir de estos puntos, ¿no? ¿Por qué había esta oposición desde otros grupos de izquierda? Muchas gracias, Eric. No sé quién de alguien. Sí, por favor. Surella. Adelante primero. Yo sigo después. Surella y luego Ulises. Sí, Cambia en línea, pero vamos a dejar al final Sí, para sí. Ok. sí. Sebastián nos pueda- Gracias, ok. gracias por el turno. Muchas felicidades, Luis. No tenía idea de que estaba publicado tu libro, entonces me gustaría leerlo. Felicidades por eso. Y em, yo estaba pensando también en que quizá valdría la pena incluir un poco de contexto, pero contexto general, porque tú al inicio dices que esta lucha sindical se inserta en otras luchas sindicales, ¿no? En un contexto de otras luchas sindicales y que le llaman la insurgencia obrera, ¿no? Y que pensando justo en esa categoría de insurgencia obrera, ahí sí valdría la pena lo que te comentaba Diego, tipificar a estos trabajadores, porque pues, también son profesores universitarios, cómo se están considerando dentro de esto, dentro de un movimiento obrero, cómo pueden insertarse dentro de un movimiento obrero y explicarlo en términos de la crisis del desarrollismo también. Entonces, como que hay un poquito de contextos para ubicar todos esos movimientos sindicales y en qué contexto está insertando la huelga de la UNAM. Sería muy, muy pertinente. Por otro lado, bueno, lo que presentas como principal objetivo es ver esta injerencia del Partido Comunista Mexicano en el desarrollo de la huelga, pero también en la organización del sindicato. Y también en 1977 el Partido Comunista tiene su congreso. Entonces ellos están hablando de generar como un partido de masas, de buscar un registro, de tener representación. Entonces no sé si también forme parte, o si lo hayas abordado en tu libro, forme parte de esta política del partido donde necesitan hacerse de más militancia o más influencia. Y posicionarse como un partido de masas para poder tener el registro justo y que en ese sentido hayan buscado intervenir en la política universitaria. Me agrada mucho que utilices prensa de izquierda porque sabes que es algo que me gusta y que es algo que estudio, pero también, aunque sirven de termómetro y que nos permiten ver la posición de los actores con los que estás trabajando, por otro lado también es importante ver los contrastes, a veces con otro tipo de documentos, pero también con otro tipo de prensa, porque hay a veces francas contradicciones o se presentan mundos completamente distintos en una prensa de amplio tiraje y prensas oficialistas o reportes oficialistas y lo que está presentando las prensas sindicales, ¿no? Que es algo que ya hemos conversado en otros momentos. Entonces esos contrastes quizás podrían valer la pena para poder situar mejor cómo estaba posicionándose la huelga en la opinión pública, pero también te sirve para reflexionar sobre estas mismas fuentes que estás trabajando. Y también comentabas que Campa es uno de los principales actores del Partido Comunista que están, y me llama la atención que no cites a Campa, porque él mismo está hablando en sus memorias sobre
sobre esta huelga y sobre la organización sindical de la UNAM. Entonces, quizá recuperar un poco a Campa, porque recuerdo que Campa señala en algún momento que profesores comunistas de la UNAM no estaban de acuerdo con huelga, eran reticentes ante la figura de la huelga. Entonces, si hay también oposición de la misma militancia comunista dentro de la universidad, entonces es interesante ver qué tanta y cómo se manejaba la injerencia del Partido Comunista en estos procesos. Y creo que sería todo. Muchas Gracias, Luis. Bella. Y le damos la palabra a Ulises Ortega. Sí, gracias. Bueno, comparto la opinión generalizada, ¿no? Nos congratula tener un trabajo de esta naturaleza en el seminario, igual que nos hayas compartido tu texto. Y que bueno, yo te venía escuchando por el Zoom, y justo habías hecho una presentación de imágenes y elementos que también remiten a las fuentes con las que elaboraste tu investigación. Y sí te querría pedir, si de manera muy general nos pudieras hablar un poco dónde podemos identificar el origen de estas fuentes. Y vaya, pensando mucho en esto, UNAM, ¿poseen un archivo histórico como para su consulta? ¿Qué hay ahí? ¿Qué sucede? ¿En qué momento se encuentra ahorita la memoria histórica de un sindicato como este, que por supuesto es referente no solo para esa universidad, sino para otro tipo de centros educativos que han tenido una amistad y una relación muy, muy cercana a ellos? Ese sería como un primer momento o fase. La otra es simplemente un comentario que igual apunta un poco a la necesidad también a lo mejor de entender que cuando uno es de las primeras personas que llega a tocar o atender un tema histórico o historiográfico, pues indudablemente tiene la virtud no solo de hacerlo, pero al mismo tiempo quizá un tanto el defecto de encontrar sobre sí una serie de críticas que a lo mejor de repente no se pueden objetivar tanto porque pues precisamente es un primer acercamiento, ¿no? Y no hay de repente mucho de dónde asirse. A lo mejor se puede subsanar en un ámbito, como lo mencionan acá enfrente sí, del marco histórico, del momento, la historiografía, pero ya así como de la problematización del tema me parece a veces que sí se torna muy complicado, ¿no? Creo que también ese es el mérito de este trabajo, ¿no? Que ha mirado a uno de los apéndices del sindicalismo universitario, quizá en algún momento casi una columna vertebral del mismo, ¿verdad? Repito, por la trascendencia que tiene, pero también de esa manera. Bueno, sí convendría epilogar, igual que lo dice nuestro comentarista, cuál es el momento que guarda ahora históricamente el propio Stunam, ¿no? Que visto en retrospectiva, en efecto ha tenido ciertas transformaciones, ¿no? ¿Cómo compararías ese momento de la huelga del 77, la presencia de los comunistas, de estos personajes, con lo que hoy vive ese gran sindicato que ha sido también un abrevadero o un trampolín político, ¿no? En el cual hay prácticas totalmente deleznables, ¿no? Como el hecho de todavía listas de puntos para ir el 1 de mayo. Por ahí elementos, ¿no? Que de repente dice uno, contrastan mucho con esto que yo leo en el texto que me encanta, ¿no? Donde evidentemente también detecto esa prosa de que son combativos, de que evidentemente hay una crítica fuerte al ámbito político, económico, y después pasar a una etapa en la cual el ya finado Agustín Rodríguez era un líder eternizado, ¿no? Y donde la propia disidencia, actualmente hablo de esto, ya hablo de la actualidad, la disidencia dentro del Stunam es vista como lo peor, ¿no? Vaya, o sea, ahí sería interesante cómo lo pensamos, porque para eso son este tipo de trabajos, ¿no es cierto? Para poder efectivamente entender cuáles han sido esos vericuetos que se tienen dentro del sindicalismo. Pero repito, me regresaría, bueno, ya consulté el texto, no, obviamente lo leí completo, del INEM, obviamente es cierto, ¿no? Hay otra serie de cambios que tendrán otras coyunturas interesantes, ¿no? Esta que mencionas del Suntu me parece fascinante, ¿no? Es otro momento en el cual el Stunam logra estar irradiando vida a otros sindicatos, ¿no? Está presente en Chapingo, en Bachilleres, en el Colmex, ¿no? O sea, eso es importante también. Creo que esas serían también las otras partes repito, de la importancia de un trabajo como el que Luis nos presenta. Nada más me regresaría un poquito a la pregunta fundamental, si nos pudieras aclarar un poquito la cuestión de las fuentes, dado que el texto no contenía ya la bibliografía o las fuentes resumidas, ¿sale? Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Francisco Beltrán. Y luego le daremos la palabra a las personas que están en línea y al final
Hola. No tengo que... Hombre. Hola, ¿qué tal? Bueno, a reserva de leer el texto publicado, haré 3 comentarios rápidamente. Justo yo creo que lo que planteó Diego es muy importante, la intermediación entre estas dos partes en conflicto, ¿no? A veces podemos ver blanco y negro y ahí cuando estudiamos historia sabemos que hay un montón de actores que están ahí mediando o no mediando según las circunstancias, ¿no? Y creo que la Junta de Conciliación y Arbitraje es fundamental por una razón, porque nos contaste que se intentaba desconocer la huelga. A veces a los historiadores no nos gusta mucho meternos en derecho, en legislación laboral y demás, pero a veces ahí está el diablo. Es decir, para desconocer una huelga, a veces de manera muy descarada o a veces de manera muy revestida, se hacen legales, ¿no? Y justamente yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles eran esos argumentos legales que no tampoco son tan atractivos a veces, pero que son fundamentales para entender el derecho a huelga histórico, ¿no? Que va cambiando, no es el mismo, desde luego, desde ahora, ¿no? Entonces yo sí creo que sería una, a reserva de que esté en tu libro, reflexionar justamente sobre la historicidad de ese derecho a la huelga, ¿no? Y cómo es que a veces desde el poder se ha intentado desconocer a las huelgas utilizando mecanismos jurídico-judiciales que a veces un buen sindicato debe tener muy buenos abogados para contrarrestar esas estrategias, ¿no? Por otro lado, también, bueno, ya se habló mucho de la Liga Comunista, yo nada más plantearía justamente una manera de reflexionar 2 vías, la vía sindical y la vía armada, justamente se están confrontando. ¿Cuál podría ser? Ahora se está produciendo mucha historiografía justamente sobre movimientos armados, estudiantiles y demás. ¿Cómo podrías tú cruzar a esta historiografía justamente como, digamos, como 2 vías por la que ha apostado históricamente la izquierda? A veces no están de acuerdo, pero ese desencuentro en el contexto de la década de los 70, ¿no? Y una última cuestión está un poco relacionada con lo que decía ya Ulises. Yo quizá no te pediría como que nos contaras un poco tu perspectiva. Entiendo que estás cercano al sindicato por obvias razones como trabajador, pero sí tu balance histórico de qué aprendió el sindicato después de esta huelga. Es decir, lo más inmediato, ¿no? Los años finales de los 70, 80. Es decir, aprendió algo como parte de una lucha de los trabajadores, porque finalmente tuvieron que hacer un balance de lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, ¿no? Algunas voces probablemente críticas hubo, sobre todo para esta cuestión de lograr finalmente, bueno, no se logró con la huelga, el contrato colectivo, ¿no? Quitar uno para poner otro. ¿Se aprendió para llegar a ese contrato colectivo? En lo más inmediato, quizá. Sería. Gracias. Gracias, Francisco. No sé si hay alguien más acá en la sala que quiera algo, o si no le hacemos la ronda con las personas que están en Zoom, por favor. ¿Con quién comenzamos? Diego, ¿con Diego Bautista? ¿No? Ah. Diego. ¿Me escuchan? Sí, es Diego Bautista. Hola, Diego. Yo, pues antes que nada, muy contento de encontrarme a Alejandro por acá. Fuimos juntos al CCH. Ahí pasamos varias peripecias juntos en nuestros pininos y pues da mucho gusto encontrarlo en un espacio aquí. Yo, digamos, porque tienes muchas preguntas y muchas peticiones de información, solo te quería preguntar por una cosa que yo siempre le pregunto a la gente que está cercana al sindicalismo universitario o al Partido Comunista o a los dos, ¿no? Y que nunca, como que es una pregunta que no me han logrado responder satisfactoriamente, y yo creo que explico un poco esta serie de dudas o puede ayudar a explicar esta serie de dudas que te planteaban sobre la historia reciente y la actualidad del Stunam, ¿no? Partiendo de la idea pues, de que el Stunam ha tenido pues hasta ahora solo 3 secretarios generales, ¿no? Evaristo Pérez Arreola, Agustín Rodríguez y el actual después del fallecimiento de Agustín. O sea, digamos que es un sindicato que pues la democracia sindical le ha costado, aunque tiene este origen heroico, digamos, del que nos habla tu texto. Y yo te quería preguntar por un suceso anterior que es protagonizado por los militantes del Partido Comunista antes, que es la huelga de 1972, en donde está Pablo González Casanova como rector,
De hecho, oficialmente su motivo de renuncia, que es que la huelga de UNAM, que era solo de trabajadores administrativos, trabajadores y empleados de la UNAM, los miembros del PSM utilizan la cláusula de exclusión sindical, ¿no? Para tener, pues, digamos, la titularidad del contrato colectivo, y ese es formalmente, ¿no? En las memorias de González Casanova, el motivo por el cual deja la rectoría. Yo te quería preguntar por ese hecho, pues que es, por eso hoy no fui, no vaya a ser que el espíritu de don Arnoldo Martínez Verdugo me persiga, pero te quería preguntar por eso, porque es un acontecimiento pues que queda un poco soslayado y que creo que explicaría pues un poco de los avatares de la corriente roja, ¿no? Que es efectivamente la que comanda el Stunam desde esos años, en donde están los comunistas y pues de la que salieron sus secretarios generales. Eso, muchas gracias. Reina Vázquez Sánchez pregunta, ¿en este proceso que se ha planteado hubo alguna persona o familia en particular que se haya, y entre comillas, adueñado de algún sindicato? Pregunta ella. Entonces la agregamos y no sé si alguien más quiera. Miguel, ¿tú quieres decir algo? ¿Sí? Me imagino. Yo te corto, no te preocupes, te voy haciendo, te voy haciendo señas. Muchas gracias. Ya, bueno, pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Alejandro, por participar en la propuesta de ponencia. Y bueno, ahora que hemos llegado hasta acá, parece mucho tiempo, pero en realidad fueron pocos meses, ¿no? Se fueron al mismo tiempo rápido, pero bueno, yo creo que hubo una buena recepción para este tema. Me pareció muy interesante, ¿no? Que varias compañeras, compañeros que incluso son ex trabajadores o en algún momento estuvieron en la huelga, pues se interesaran. Espero que haya algunas compañeras en línea porque, bueno, quedaron de venir, pero ya por sus edades, pues ya es un poco complicado. Sin embargo, seguramente están por ahí en línea escuchando. Yo creo que en ese sentido, retomando la parte que se comentaba, pues efectivamente es un tema bastante actual, pero donde cruzan estas partes de la política y el sindicalismo, que yo creo que necesariamente lo vemos desde cómo nos hemos desenvuelto dentro de la universidad, porque justamente cuando vamos observando los acontecimientos de la misma huelga, eso irremediablemente nos lleva a ver nuestras propias experiencias en los movimientos sociales dentro de la misma universidad y ver cómo pareciera justamente lo que llamaba la atención Ulises, creo, que sobre la rectoría como patrón, ¿no? Pero no solo a Diego, no solo como patrón, sino en este caso también como ese ente que está ahí siempre enfrentado con los demás actores sociales que están dentro de la universidad, ¿no? En ese sentido, pareciera que dentro de la UNAM un poco se refleja lo que existe fuera de la sociedad, ¿no? Me parece que eso, por lo menos yo lo viví o lo sentí dentro de la huelga del 99 y pareciera que acá en la huelga del 77 también es muy parecido, ¿no? O sea, se refleja todo este ambiente político social que ya comentaba el comentarista, en el cual dentro de la universidad va a tener específicamente su resonancia, pero con sus propias particularidades, donde rectoría va a jugar un papel importante en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, repensar esta parte de cuál era la relación de la rectoría con el gobierno, o sea, hasta qué punto puede llegar esa negociación y hasta qué punto puede llegar el que trabajen para gobernación en ese sentido, ¿no? Y me parece que lo que tú comentas de Reyes Heroles a partir de esos comentarios, pues también desmitifica un poco la idea que tenía o que existe de Reyes Heroles como pues un poco hasta el campeón de la democracia a partir de la apertura democrática, ¿no? Y que incluso en otro sentido se ha planteado, por ejemplo, como que sus propuestas constitucionales abrieron el camino para el derecho a la información y la transparencia que ahora existe, ¿no? Entonces se ha construido tanto esta figura
en esos términos, se ha mitificado tanto, que verlo en ese testimonio me parece importante, ¿no? Creo que lo plantea desde otra perspectiva, ¿no? Y finalmente quisiera comentar dos aspectos. Yo creo que de lo que se ha comentado, efectivamente hay más áreas de oportunidad dentro del texto. Yo creo que cuando uno hace un proceso que se está acercando por primera vez y es tan complejo y hay tantas aristas que muchas veces quieres plantear como el desarrollo general y ya después irlo analizando por partes, ¿no? Y me parece, creo que eso puede pasar acá en este proceso de formación del sindicato y de la huelga del 77, porque efectivamente haría falta ver quiénes son quienes integran el sindicato, ¿no? O sea, sí, en cierta parte lo que hacen como laboralmente, pero también qué tipo de sectores son, ¿no? O sea, un poco sus aspectos sociodemográficos, que en este caso sí podemos revisarlos o analizarlos, o por lo menos podemos acceder a ellos en función de que varios de esos trabajadores siguen vivos, ¿no? O espero que sigan vivos, pero seguramente tendrán que mostrar la experiencia de la huelga desde sus propias perspectivas individuales, ¿no? Porque no es lo mismo ir a negociar, por ejemplo, a gobernación, que estar afuera de la facultad, dormido, dormido en el campamento, ¿no? Afuera de la facultad, por ejemplo, ¿no? O estar en la marcha en estos grandes contingentes a ir en la vanguardia, ¿no? O sea, yo creo que ya que has un poco avanzado en esta parte, yo creo que desde el aspecto de la historia del trabajo, ligado también a la historia social, yo creo que podría dar bastante para comprender ese sector en específico y evidentemente también trasladarlo hacia estas preguntas actuales que estamos o que se han vertido en la mesa y esta gran preocupación que existe y que se ha mostrado de qué sucedió y qué está sucediendo con el sindicato, ¿no? Un sindicato que es referente para los otros sindicatos, para las luchas sociales, para los mismos estudiantes, porque de forma natural, a partir de la entrada, por ejemplo, de la policía a Ciudad Universitaria, las imágenes que se trajeron históricas a la mente fue la entrada en el 77, esta que describes, a Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces esos grandes referentes empiezan a enlazar y creo que desde esa perspectiva puede también generar otras explicaciones observándolo desde otra parte, no necesariamente desde esta cúpula, no solo del sindicato, sino también desde el mismo Partido Comunista. Yo creo que eso sería interesante. Y bueno, yo lo dejo ahí para ya no aventarme más rollo. Gracias, y gracias por tu ponencia, Alejandro. Miguel, bueno, yo en algo muy rápido, porque ya el tiempo se nos ha avanzado. Uno, en primer lugar, pues volver a felicitar a Alejandro por el esfuerzo, además por el doble esfuerzo que es, bueno, un trabajo más largo, tratar de sintetizarlo en 20 páginas, ¿no? Entonces, a veces es casi una labor imposible, titánica, y se quedan muchas cosas por fuera. En ese sentido, tal vez una recomendación hacia el futuro es, tal vez se pudiera como hacer textos más concretos en torno a temáticas precisas. Por ejemplo, acá yo creo que en este texto pasa que la participación del PCM en la primera huelga es uno de los temas, pero aparecen otros. No solamente está este tema, que por supuesto es importante a lo largo del texto, sino que hay otros temas aledaños que tal vez para un artículo siempre se pueden dejar más contextuales, ¿no? Y quedarse justamente con el tema central. Y bueno, pues de otro lado, pues también creo que en este seminario siempre interesa mucho que haya presencia además de las trabajadoras, los trabajadores. Hemos tenido en otras sesiones también presencia de trabajadoras, trabajadores, cuando estuvieron las costureras, también estuvieron los del metro en alguna ocasión. Entonces es muy importante porque digamos que es algo que se quiere que la historia de los trabajadores y las trabajadoras no solamente se discuta en la academia, sino también con los mismos trabajadores o con la misma participación de quienes están en las organizaciones sindicales.
Otra cosa que también felicito y me congratula encontrar investigaciones que nuevamente aborden este tipo de temas, ¿no? Los temas de las huelgas, los temas, incluso temas emergentes como este, que es pensar las huelgas universitarias, sobre lo cual pues hay muy poco, en realidad no hay mucha información o no hay mucha producción historiográfica, y creo que esto pues se anima a que se siga produciendo, que se siga, a veces las mismas universidades no pensamos qué pasa, no hay un trabajo tampoco del CITUAM, del CITUAM de la UAM, no hay trabajos, bueno, pronto esperamos que haya algo del Colmex, pero no hay muchos trabajos sobre el sindicalismo universitario. Creo que sí es necesario también avanzar en ese sentido. Yo solamente quisiera hacer dos asuntos muy puntuales. Uno, me parece que sería interesante hablando de esta participación del PCM en la primera huelga, que en el texto, y no sé si también esté en el texto largo, en el libro que con mucho interés consultaremos más adelante, sí se habla más de la relación con el sindicalismo independiente, un poco más de manera más amplia, y sobre todo justamente con la relación con los sindicatos universitarios, aunque se menciona de pasada y las normales, pero no se habla más a fondo. Y quizás sí es algo interesante que pues, se podría subrayar. Es una pregunta, sugerencia, es cuál es la relación en ese momento específica o cómo se puede caracterizar esa relación en este momento. Y el otro asunto tiene que ver con algo que decía ahora Francisco hace un rato, Francisco Beltrán, en relación con el asunto más de la justicia laboral, pensando un poco en la respuesta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y en el papel que la Junta tiene en estos conflictos y esta declaratoria de ilegalidad de la huelga, no inexistencia, sino de ilegalidad, y que tal vez sí, además de pensar el asunto jurídico, también pensar un poco el papel de estos organismos gubernamentales o de cómo se va modificando la acción de esos mecanismos gubernamentales, una junta que, bueno, ahora ya no existe, se transforma en otra cosa, pero que sí es interesante ver cuál es el papel que juegan como actores, se supone que mediadores, en los conflictos laborales, y ahí sería muy interesante tanto lo jurídico, como se señalaba antes, como el papel mismo de esa instancia. Esas dos son las cosas que quisiera agregar. Estoy de acuerdo con muchos de los comentarios anteriores y pues vuelvo a felicitarte por lo que se ha logrado y pues a felicitarte también por lo que viene, ¿no? Porque vas a seguir en la maestría trabajando sobre el tema, y creo que sí, sin duda alguna, esperaremos con pues con mucho gusto los siguientes textos que produzca sobre el sindicato de la UNAM. Sí. Adelante. Sí, gracias. De entrada, agradecer a todos, a todas sus observaciones, comentarios. Es importante señalar que coincido totalmente con estas cuestiones de que faltó explicar qué es un sindicato, explicar qué es una huelga, citar fuentes, mencionar la cuestión de la hipótesis, profundizar la cuestión de la participación y relación del PCM en la huelga del STUNAM. De entrada no es justificación, pero sí es un motivo. Esta situación no las mencioné por falta de espacio, como vieron, seguramente pues me pasé de entrada la extensión. Eh, Posteriormente, ya más o menos avanzado el trabajo, de hecho había comentado que si podría cambiar el tema, porque me había concentrado mucho, más que en la relación del PCM y la participación en la huelga de STUNAM, pues básicamente había abordado la huelga, propiamente la huelga, ¿no? Ya, quizás ya después eliminé algunas situaciones y traté de meter la relación y la participación del PCM, pero pues entre otras cosas fue por falta de espacio y también por las limitaciones propiamente que tengo en cuanto a la ordenación, a la escritura
de los trabajos de corte académico. Esto, trataré de responder brevemente a todas las preguntas. Por ejemplo, la cuestión de la cláusula de exclusión y de exclusividad en la huelga de 1972 en el UNAM. El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, a finales de 1971, 1972, presenta a la universidad la firma de un contrato colectivo de trabajo y entre las cláusulas inicialmente había metido la cuestión de exclusión y exclusividad. ¿Qué se refiere a esto? La exclusividad planteaba que el sindicato tenía el derecho de presentar a los trabajadores de nuevo ingreso y la cláusula de exclusión es de que si el sindicato consideraba expulsar a un integrante, el patrón, en este caso la universidad, lo despedía. Acá la situación que se da es, por las fuentes que consulté y he revisado, es de que fue un primer borrador presentado, entre otros, por los dirigentes Nicolás Olivas Cuellar, Evaristo Pérez Arreola, y sí le hace la observación Valentín Campa. Valentín Campa y el PSM les dice, no, esta cuestión de la cláusula de exclusión es un método totalmente tan charril que yo, Valentín Campa, sufrí pues esta situación represiva dentro del sindicato y del trabajo, ¿no? Y finalmente la quitan, o sea, más bien dentro de las negociaciones y las discusiones en el sindicato se logra quitar, no se plantea, posteriormente ya la versión, digamos, final, ya no está la cuestión de la cláusula de exclusión, pero sí la de exclusividad y es la que ganan en ese momento. ¿Qué otra situación? Respecto a las fuentes consultadas, básicamente me remití para este documento y para el texto más amplio, fue el Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario, es un archivo del ESTUNAM, Alcemos, archivos personales como el de Rito Terán y algunas entrevistas. Como cualquier fuente histórica, las entrevistas y todos los documentos los sometí a una confrontación, ¿no? Y sobre todo, no utilicé tanto las entrevistas, aunque recurrí a ellas, porque a veces pues, la memoria lo que pasa es de que se suele exaltar, embellecer o criticar pues, ciertos procesos históricos o hasta olvidar, ¿no? O omitir. Pero también consulté entrevistas. En cuanto a cómo está la historia y la memoria dentro del ESTUNAM, lo menciono en el texto más amplio en el libro, en la introducción. A mí me parece que hay una importante labor como de rescate de la historia del sindicato, pero sí yo lo podría catalogar como una historia oficial, ¿no? O sea, es una historia que está hecha por los dirigentes sindicales que militan en la corriente roja y que viene de esta herencia, pero pues ven a la historia de manera crítica, por eso digo que es una historia oficial, donde sí pues están justificando básicamente su hegemonía en la dirección del sindicato, a partir de la historia, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una historia pues más crítica, que se debata, y ese es uno de los esfuerzos que he tratado de hacer. A lo mejor no me ha salido de la mejor manera, pero pues allá va encaminados los esfuerzos. La comparación del ESTUNAM de 1977 a la de ahora. Evidentemente no es la misma situación, no es la misma situación del ambiente nacional. En esos momentos, como ya se dijo, había una efervescencia de la lucha de clases, había un sinfín de organizaciones sindicales, independientes y democráticas, o que al menos anhelaban esos principios ponerlos en la práctica. También, a lo mejor en 1977, los mejores años de las organizaciones armadas revolucionarias, como por ejemplo la Liga Comunista, pues ya no estaban, ¿no? Pero estuvieron presentes. Y otras situaciones que pues, actualmente no lo vemos. Así de manera muy general puedo decir que también la política económica neoliberal hizo lo suyo, no solamente nos pegó a los trabajadores en nuestros derechos, en nuestras conquistas, sino yo sostengo que nos pegó fuertemente en lo ideológico,
¿no? O sea, la verdad es de que estas discusiones del sindicalismo independiente, democrático, unitario, solidario, internacionalista, revolucionario, pues no están ahora. Tampoco es de que en esos momentos, por lo que he consultado, es de que la inmensa mayoría de los trabajadores tenían esa discusión. Yo creo que la huelga, elevó de manera importante el nivel de conciencia de los trabajadores en un importante número, no necesariamente en todos, pero en un importante número, y porque, pues, en medio de la lucha, entendieron y ubicaron perfectamente quiénes eran sus enemigos, sus aliados y sus hermanos de clase, ¿no? Pues en esta confrontación de la lucha de clases de manera práctica, pues ayudó a ver que el sindicalismo independiente era sus hermanos, sus aliados, los estudiantes también sus aliados, y vio en la práctica que rectoría, el gobierno, la burguesía, pues eran los enemigos, ¿no? Actualmente, pues no estamos en esta situación. Yo creo que es todo un análisis, un debate y una polémica que tendríamos que estar discutiendo los trabajadores en qué situación nos encontramos la organización sindical el día de hoy, ¿no? Donde, pues en las bases, lejos de estar discutiendo hasta demandas económicas, se está discutiendo, pues, cómo va a ser la fiesta del fin de año, de que, y otras situaciones, ¿no? Pues, que pues no quisiéramos que se estuvieran discutiendo, que avanzara, pues, el nivel, pero creo que, pues, es una situación bien complicada, pero que es necesario estar discutiendo. Pues, de hecho, creo que para eso tendríamos que estar viendo el pasado, los trabajadores, ¿no? Para ver de dónde venimos y en qué situación nos encontramos y hacia dónde vamos. Perdón, no sé cuánto tiempo me quedé, porque creo que hay algunas cuestiones todavía. Dale, ¿Sí? sí, 2 minutos. La cuestión de la fuente de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues me pasó lo mismo con otros procesos que ahí menciono. Pues no las cité por cuestión de espacio, y creí, consideré que quizás esa cita que presenté podía ilustrar un poquito más cuál era la mirada de la Liga Comunista 23 de septiembre, no solo con al militante del PRT y sindicalista universitario que ejecutaron, ¿no? Sino más bien era como, consideré que podría ilustrar un poquito más cuál era su visión dentro, para la visión del sindicalismo universitario que tenía en ese momento, ¿no? Pero sí, como ese, otros procesos, evidentemente me faltó citar la cuestión también de la cuestión legal de la Junta. Eh, en el texto que tengo más amplio, me parece que lo detallo un poquito más, porque ahí sí menciono cuáles son los artículos, que ahorita no recuerdo, a que recurre o que retoma la Junta Local para declarar ilegal la huelga, entre otras cosas. No recuerdo particularmente los artículos, pero dice que lo que le faltó al STUNAM fue entregar el emplazamiento a huelga a la Junta. Legalmente lo que se establecía es de entregarlo sí al patrón, pero al mismo tiempo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, documento que no tenemos, que no se entregó, y por lo tanto la catalogamos como ilegal, ¿no? Y sí, pero fue, pues me faltaron, pues, por falta de espacio, como decía, pues caracterizar un poquito más estas cosas. Y no sé, pues creo que... Ah, la cuestión de la PAUNAM y el STUNAM, en la situación actual, pues evidentemente la situación en que se encuentra la PAUNAM y el STUNAM también actualmente es el resultado. Desde esa situación, el STUNAM surge con el propósito de agrupar a los trabajadores administrativos y académicos de la universidad, situación que, como menciona en el documento, pues no se alcanza, no se logran, se logra el reconocimiento del STUNAM, pero no tiene la titularidad de los trabajadores académicos. Posteriormente, en 1980, se hace un recuento por la titularidad de los académicos, quién es la organización sindical mayoritaria que los va a representar entre el STUNAM y la PAUNAM, que se declara primero como una organización antisindical, por eso no se llama sindicato, ¿no? Es asociación del personal académico de la universidad, porque está en contra del sindicato. Posteriormente hay un proceso de reforma y
ya se deja el nombre de APAUNAM, pero también se declara como sindicato para tener la titularidad del título de las condiciones gremiales de personal académico. Bueno, finalmente en 1980 se disputan la titularidad y por un escaso margen de votos, como de 200, 400 votos, las APAUNAM logran la titularidad del contrato colectivo de trabajo y pues se termina quedando como pendiente el anhelo del STUNAM, uno de sus objetivos principales, que era la titularidad de los académicos también. En ese momento señala que pues fue un tropiezo, pero se seguirá impulsando la tarea de alcanzar la titularidad de los académicos. Desafortunadamente pues se quedó postergando, tan se postergó que actualmente pues el STUNAM no está haciendo realmente nada en la práctica por tener la titularidad de los trabajadores académicos, ¿no? Que el 70% de ellos en la universidad viven en la total precariedad laboral, pues tienen contratos, se podría decir como temporales, ¿no? Si la dirección quiere, les da clases, si no quiere, pues se termina el contrato, etcétera. Y actualmente la APAUNAM sigue siendo lo mismo, un sindicato, supuestamente, un sindicato blanco, patronal, ¿no? Y el STUNAM pues, se quedó con esa tarea, pues, que pareciera ser pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Alejandro Ángeles Velázquez por la presentación, al doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza por el comentario, a todas las personas que han estado acá, los compañeros del STUNAM que nos acompañaron también, muchas gracias. Y a las personas que también estuvieron siguiéndonos a través de la videoconferencia. La próxima sesión será el 28 de agosto en el CEMOS. Allá será esta sesión y se va a presentar un trabajo que se titula El Departamento del Trabajo y las instituciones laborales extranjeras, intercambios e influencias 1912-1914, que va a presentar la maestra Patricia Romina Báez Rentería de la UAM Iztapalapa, y lo va a comentar acá el doctor Ulises Ortega Aguilar. Entonces los esperamos y pues muchas gracias a nombre del CEMOS, de la UAM, por estar con nosotros en este seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadoras y trabajadores en este año 2025. Y pues nos vemos el 28 de agosto. Gracias. Buenas tardes. Va trabajando trabado, Leonides viejo corrioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado que en 2 años lo jubila, que así lo marca la ley, que el patrón lo desamarra, porque ya no da ganancias, le van a dar un